Mi nombre es Renata Solís Fuentes. Tengo 37 años y la tarde que Rodrigo me pidió trabajo llevaba 2 horas revisando expedientes cuando llegué a su nombre en la pantalla y me quedé con la vista clavada en esas 4 palabras. Rodrigo Solís Fuentes, 41 años. Como quien toca algo que debería seguir enterrado, pero que está ahí, tan real como el escritorio bajo mis manos, tan real como los 280,000 pesos que le di 6 años atrás porque mi mamá me dijo que él los necesitaba más que yo. Era martes, eran las 5 de la tarde. El sol de Monterrey caía de costado sobre los techos de Cumbres, y yo tenía entre mis manos el currículum de mi hermano mayor, con el teléfono de mi mamá como referencia personal, no el de un jefe anterior, el de mi mamá, como si eso fuera un argumento suficiente para conseguir trabajo en mi empresa. No llamé a nadie. No cerré el expediente ni lo mandé de regreso al sistema. Me quedé sentada frente a esa pantalla 9 minutos completos, antes de poder pensar en qué quería hacer. Si esto que estoy por contarles ya les está moviendo algo, suscríbanse a este canal para que no se pierdan lo que viene. Denle like si quieren seguir escuchando, y escríbanme de dónde están viendo y qué hora es por allá. Ahora déjenme llevarles al inicio. Saltillo, Coahuila. Mi mamá, Consuelo Solís, nos crió a los dos sola desde que yo tenía 9 años. Mi papá se fue sin mucho drama, solo dejó de llegar y luego ya no había número donde encontrarlo. Mi mamá nunca habló mal de él, que yo recuerde, pero tampoco volvió a mencionar su nombre. Rodrigo tenía 12 cuando eso pasó, y yo creo que eso lo marcó de una manera que tardé años en entender. Mi mamá lo compensó con atención, con espacio, con recursos que a mí no me llegaban de la misma manera. No de forma dramática, no con escenas de novela, era más sutil que eso. Era el café que le preparaba a él antes que al desayuno escolar. Era la forma en que sus problemas siempre tenían solución en la primera conversación. Y los míos siempre terminaban con: tú puedes sola, Renata. Tú siempre puedes sola. Mi quinceañera fue con salón prestado de la iglesia, porque no alcanzaba para nada más. La graduación de Rodrigo de preparatoria, 2 años antes, fue con taquiza para 80 personas y DJ que tocó hasta medianoche. Yo aplaudí. Fui a la pista de baile, la abracé cuando le pusieron la medalla. Y la semilla de lo que vendría, aunque yo no lo sabía todavía, fue esa noche. Mi mamá bailando con mi hermano mientras yo recogía vasos, y yo pensando que así era el mundo, que así debían ser las cosas, que yo tenía la ventaja de poder arreglármela sola, y eso era un regalo y no una carga. Tardé años en saber que eso era lo que me habían enseñado a creer. Estudié Administración de Empresas en la UANL, con beca parcial, y trabajo de medio tiempo en un despacho contable, donde yo era la que llegaba primero y se iba última, porque si perdía ese trabajo perdía la beca. Me gradué con mención honorífica. Mi mamá no fue a la ceremonia porque Rodrigo tenía un compromiso. Paola, mi mejor amiga desde segundo semestre, sí fue. Paola Rentería, de Querétaro, la única persona que me ha visto sin el filtro de Renata puede sola. Cuando salté de Saltillo a Monterrey para mi primer trabajo formal, Paola me ayudó a cargar cajas en su carro a las 6 de la mañana de un sábado. Cuando llego a un momento importante de mi vida y necesito contarle a alguien, le marco a Paola. La noche que mi mamá me llamó para pedirme el dinero, la primera persona a la que llamé al colgar fue Paola. Le dije: me están pidiendo mis ahorros. Y Paola dijo, sin dudar: no des nada sin guardar todo, Renata. Cada mensaje, cada papel, cada transferencia, todo. Yo no sabía todavía por qué eso iba a importar tanto, pero lo hice. Los 280,000 pesos los junté en 4 años de trabajo en Desarrollos Noreste, donde empecé como asistente de proyectos y llevaba ya 3 años cuando vino la petición. 4 años de llevar comida de casa, de no salir de vacaciones, de renegociar la renta en vez de cambiarme a un departamento mejor, de transferir el décimo de cada quincena a una cuenta separada que no tocaba. Tenía enganche para un departamento pequeño en Cumbres. Tenía cita en el banco para la semana siguiente. Y entonces mi mamá llamó y dijo que Rodrigo tenía una oportunidad de negocio, una distribuidora de materiales de construcción en Saltillo, y que solo necesitaba el capital inicial.
Yo dije que no. Dije que ese dinero era para mi departamento. Mi mamá dijo, ya lo sé, pero es que Rodrigo tiene familia que mantener. Pasaron 2 semanas de llamadas. Luego vino Rodrigo en persona a Monterrey, con su esposa Cecilia y sus 2 hijos, mis sobrinos, que en ese entonces tenían 4 y 6 años. Nos sentamos en mi sala y Rodrigo me dijo, son 4 años de tu vida, sí, pero para mí son el futuro de mis hijos. Y mi mamá, que había venido también sin avisarme, dijo desde mi cocina mientras ponía a calentar agua para el café, Rodrigo te lo va a pagar, Renata. Él da su palabra. Yo miré a mis sobrinos jugando en el piso. Miré a mi mamá de espaldas junto a la estufa. Y cedí. Pero antes de hacer la transferencia, mandé una nota de voz a Paola con todo lo que estaba pasando. Guardé el comprobante. Guardé la nota de voz de mi mamá que había mandado 2 días antes. Esa donde decía, es que Rodrigo tiene esta oportunidad y tú puedes ahorrar otra vez, hija. Y firmé la carta de compromiso familiar que la madre había redactado. Un papel que decía que Rodrigo se comprometía a devolver el dinero en 18 meses, que quedó guardado en una carpeta café, en el cajón de abajo de mi buró, junto con el comprobante de transferencia y la captura de pantalla de la nota de voz. No los iba a usar para nada, solo para saber yo misma que no estaba inventando lo que había pasado. Cuando le avisé a Rodrigo que ya había hecho la transferencia, él estaba parado en mi sala con los brazos cruzados y me dijo, ya lo sé, Cuñi, en un año te lo regreso, te lo juro. Y yo lo miré. 2 segundos. 3. Sin asentir, sin sonreír, sin hacerle el gesto de, claro que te creo. Solo lo miré. Rodrigo apartó los ojos primero. Eso fue lo único que me pude llevar de ese cuarto ese día. No el dinero, no la gratitud, solo esos 3 segundos donde no le hice el trabajo de creerle. Si alguna vez alguien te dijo que tus necesidades podían esperar porque las de otro eran más urgentes, si alguien usó tu capacidad de aguantar como argumento para pedirte más, denle like a este video y suscríbanse, porque lo que viene es exactamente para ustedes. En ese momento no sabía que iban a pasar 6 años antes de volver a ver a Rodrigo cara a cara. Y tampoco sabía que cuando lo viera, él iba a ser el candidato y yo iba a tener la decisión en mis manos. El negocio de Rodrigo duró 18 meses. Nunca supe exactamente qué pasó con el dinero, si alcanzó para lo que dijeron que era, si llegó completo, si Rodrigo tenía deudas previas que yo no conocía y que comieron la mitad antes de que el negocio abriera siquiera. Lo que sí supe, por mi tía Berta que siempre habla aunque no deba, es que la distribuidora cerró por falta de capital y mala ubicación. Eso fue lo que dijo Rodrigo. Mi mamá repitió la misma versión en cada reunión familiar de los siguientes 2 años. Mala suerte, malos tiempos, el mercado estaba difícil. Nadie mencionó que el capital con el que abrió el negocio había sido mío, no de un banco ni de un inversionista. Nadie me llamó para decir, qué pena, Renata, cuánto lo sentimos. Y cuando yo, una sola vez, le pregunté a mi mamá por teléfono, ¿Rodrigo ya tiene fecha para devolverme el dinero? Mi mamá respondió con esa voz que le conozco, esa voz baja que es más filosa que el grito. ¿De verdad vas a ser así con tu hermano en un momento así, Renata? ¿Así eres? Colgué el teléfono y me quedé parada en mi cocina de Monterrey, mirando la estufa apagada. Esa noche, Paola me mandó un mensaje que solo decía, ¿cómo estás? Le respondí, bien. Ninguna de las dos creímos eso. Pero ella no preguntó más y yo no expliqué más. Así funcionamos. Lo que siguió fue la parte más difícil de contar, porque no fue dramática, no hubo escenas, no hubo conversaciones importantes. Fue el silencio que se instala cuando decides que ya no vas a pelear por algo que nadie más va a reconocer como tuyo. Seguí yendo a las posadas de diciembre, seguí mandando pastel el día del cumpleaños de mi mamá. Seguí siendo la tía que llegaba con bolsas de Navidad para los sobrinos. Rodrigo y yo nos saludábamos con ¿cómo estás? Y los dos contestábamos bien. Y el dinero nunca se mencionó. Era como si nunca hubiera existido.
excepto que yo seguía viviendo en un departamento rentado, mientras los 280,000 pesos seguían no siendo míos. Hubo un domingo de noviembre que fui al mercado de Cumbres a comprar jitomate, y escuché en el puesto de atrás una canción que mi mamá ponía cuando éramos chicos. No recuerdo cuál, solo sé que olía a canela del champurrado de la señora del puesto de junto, y de repente tuve que pararme y quedarme quieta un momento, porque algo en el pecho se apretó de una forma que no esperaba. No lloré, no en ese momento. Me fui directo a casa y reorganicé mi closet de arriba a abajo, cada cajón acomodado por color y por temporada, hasta que me cansé lo suficiente para dormir. Tardé 4 años más en juntar suficiente para el enganche de mi departamento. Esta vez no le dije a nadie, ni a Paola, ni a mi mamá, ni a nadie del trabajo. La mañana que firmé en la notaría, a los 35 años, me fui sola en el metro, firmé los papeles, me tomé un café americano en la papelería de la calle de abajo y le mandé una foto a Paola de las llaves. Ella respondió con un corazón y yo guardé el teléfono en la bolsa. Eso fue todo. Lo que yo siento y lo que yo muestro no siempre van juntos, y en ese momento sentí algo que no tengo una sola palabra para describir, pero que era enorme y silencioso al mismo tiempo, como agua quieta que ya no se mueve pero que está ahí, ocupando todo el espacio. Mientras tanto, en Saltillo, Rodrigo siguió teniendo mala suerte. Intentó otro negocio de venta de seguros que tampoco funcionó. Luego fue representante de ventas de impermeabilizantes. Luego lo corrieron. Mi mamá seguía llamando a contarme las noticias de Rodrigo, como si yo hubiera pedido ese reporte. Yo escuchaba, decía, ajá, y cuando colgaba me preguntaba si en algún momento de la conversación ella recordaba los 280,000 pesos. Nunca lo supe. Sigo sin saberlo. Seguía a mi mamá en voz baja. Una llamada de siempre, preguntas de siempre, esa calma sorda de quien ya no espera nada diferente. Hasta que un martes por la tarde, hace cosa de 3 meses, Consuelo llamó diferente. No para darme el reporte de Rodrigo. Me llamó para pedirme algo. La voz de mi mamá cuando quiere algo tiene un tono muy específico que aprendí desde niña. Empieza hablando de otra cosa, de cómo está el tiempo en Saltillo, de que la vecina tuvo un nieto, y luego llega a lo que quiere sin que parezca que está llegando. Esa tarde fue exactamente así. Hablamos 10 minutos de nada, y luego mi mamá dijo, es que Rodrigo está buscando trabajo, y pensé que tú conoces gente en tu empresa, que si puedes hablar con alguien... Yo escuché todo. No la interrumpí. Cuando terminó, esperé 2 segundos y dije despacio, mamá, en mi empresa hay un proceso formal de selección. Si Rodrigo quiere aplicar, que mande su CV al correo de recursos humanos que está en la página. Silencio del otro lado. Luego, ¿así tratas a tu hermano, Renata? ¿Ni una llamada puedes hacer? Y yo respondí, con respeto y por los canales correctos, como a todos los candidatos. Y colgué. Sigo pensando en lo que significa que alguien use el amor familiar como palanca para saltarse los procesos que todos los demás tienen que seguir. Si alguna vez te han pedido que hagas una excepción por ser familia, cuando la excepción te costaba algo real, déjamelo en los comentarios. Los leo todos. 3 semanas después llegó el CV de Rodrigo al correo general de la empresa. Yo lo vi primero porque a esa hora soy la primera en revisar la bandeja de entrada. Me quedé mirando su nombre en el asunto. Rodrigo Solís Fuentes, candidato a representante de proyectos. Abrí el correo. Lo registré en el sistema con el número de folio que le tocaba. Lo asigné al proceso estándar de selección. Generé el acuse automático de recepción. Programé la entrevista para 3 semanas después con el panel que correspondía. No le dije a nadie en la empresa que era mi hermano. No lo mencioné cuando llamé esa semana a casa de mi mamá. Lo puse en el proceso como si fuera cualquier candidato, porque eso era exactamente lo que era, un candidato. Y yo tenía la decisión en mis manos. No porque lo buscara, porque me la había ganado 6 años de trabajo a la vez. No sabía todavía lo que iba a pasar en esa sala de juntas, pero esa noche,
cuando apagué la computadora y metí mis cosas en la bolsa, algo que llevaba mucho tiempo asentado en el fondo del pecho se movió de lugar. La mañana de la entrevista me desperté a las 5:30, aunque la alarma era a las 6. Me quedé unos minutos mirando el techo de mi departamento, que yo pagué, y luego fui a la cocina a hacer café de olla. Puse la canela, el piloncillo, esperé a que hirviera, lo serví en la taza grande de barro que compré en un mercado de artesanías de Oaxaca, en el único viaje que me regalé el año que cumplí 36. Tomé el café parada en la ventana. El cielo todavía estaba morado con esa línea naranja en el horizonte, que en Monterrey dura exactamente 10 minutos antes de que se hace de día de golpe. Ese rato me lo quedé para mí. No pensé en Rodrigo, no pensé en mi mamá. Pensé en los 4 proyectos activos de la empresa, en la reunión de las 11, en confirmar el vuelo de un proveedor. La entrevista de Rodrigo era a las 10. Era un punto en mi lista, no el centro del día. Fui al closet. Me puse la blusa blanca, el pantalón gris carbón, los zapatos negros de tacón bajo. Me puse el reloj de mi abuela Esperanza, el Citizen plateado que me dejó cuando murió, que no uso en las reuniones de todos los días, sino en los días que necesito recordar quién soy. Me recogí el pelo en chongo bajo, bien apretado. Me miré en el espejo del baño 3 segundos. Estaba lista. En el camino a la empresa, pasé a casa de Paola para dejarle los tamales que le había prometido desde la semana anterior. Ella vivía a 10 minutos del camino y tenía a sus hijos en vacaciones de la escuela. Toqué el timbre. Salió en pijama con café en mano y los cabellos todavía revueltos. Y cuando le di la bolsa de tamales, me miró con esa forma suya de ver más allá de la cara. ¿Hoy es el día? Dije que sí. Ella asintió despacio. No dijo, ya vas a ver, ni, ojalá te vaya bien, ni nada de eso. Dijo, tú ya sabes lo que sabes. Y cerró la puerta. Eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. Llegué a la oficina a las 8:40. Revisé los expedientes de todos los candidatos del día, el de Rodrigo entre ellos. 4 años de experiencia en ventas de materiales, la distribuidora que cerró, un par de empleos posteriores con poca antigüedad. No había mentido exactamente, pero había maquillado los tiempos y los cargos. Puesto su perfil junto al de los otros candidatos del día, no era el más fuerte, tampoco el más débil. Era un candidato más. A las 9:55 bajé al lobby a recibir al grupo. Rodrigo llegó exactamente a las 10. Traje azul marino que le apretaba en los hombros, corbata gris, un reloj que quería parecer más caro de lo que era. Detrás de él, a través del vidrio de la entrada principal, pude ver un carro estacionado en la calle que no reconocí. Después supe que era el de mi mamá, que había venido con él desde Saltillo esa mañana, y que esperaba afuera con la convicción de que Rodrigo iba a salir con trabajo. Cuando me vio, su cara cambió. Había alivio ahí, mucho alivio, el tipo de alivio de quien llevaba semanas apostando a que esto iba a ser diferente porque yo era su hermana. Renata, dijo, con la sonrisa de siempre. Yo respondí, buenos días, si me acompañas a la sala 4. La entrevista empezó puntual. Yo dirigí el panel. El otro integrante era Armando Becerra, director de operaciones, 52 años, norteño directo de Nuevo Laredo. El tipo de hombre que no hace preguntas para quedar bien, sino porque genuinamente necesita las respuestas. Rodrigo respondió las primeras preguntas con soltura, con el encanto de siempre, con esa capacidad suya de hablar de proyectos como si fueran más grandes de lo que fueron. Luego llegó la sección de experiencia y dijo, distribuidora de materiales de construcción, Saltillo, 2018 a 2020. Armando Becerra levantó un poco la vista del papel, no como quien recuerda algo de golpe, como quien confirma algo que ya estaba pensando. Distribuidora Noreste, ¿verdad? Dijo. Rodrigo dijo que sí. Armando asintió despacio. Creo que en su momento les hicimos un pedido. Una factura que quedó sin liquidar. Como de 47,000 pesos, si no me falla. No era una acusación. Era una observación. La clase de observación que vale más que un argumento porque no pide defensa. Solo silencio.
Y el silencio llegó. Rodrigo abrió la boca y la cerró. Intentó la sonrisa. Eso fue en un momento muy complicado, don Armando. El negocio tuvo problemas de flujo. Y Armando respondió tranquilo, como quien acepta un dato. No te digo que fue tu culpa, pero es un antecedente. Silencio. Rodrigo volteó hacia mí. Y ahí fue. Ahí fue cuando intentó el terreno familiar, con esa voz que yo reconozco de memoria. La voz del cuarto de mi sala 6 años atrás. La voz de quien está acostumbrado a que yo ceda. Renata, tú me conoces. Tú sabes que yo soy trabajador, que yo puedo demostrar. Yo lo miré. 2 segundos. Los mismos 2 segundos que le di 6 años atrás cuando hice la transferencia, y no le hice el gesto de creerle. Rodrigo, dije, despacio, sin levantar la voz ni un tono. En este espacio no hablo como tu hermana. Hablo como parte del equipo de selección de esta empresa. No fue un grito, fue quieto. Fue exactamente del tamaño que debía ser. Rodrigo dejó de hablar. La actuación se quedó sin aire. No como globo que explota, sino como globo al que le sacan el aire muy despacio. Ese tipo de desinflarse que no hace ruido, pero que se ve completo y que no se puede fingir que no está pasando. Abrí mi carpeta. No saqué documentos para mostrárselos a nadie. Solo abrí la carpeta y puse mis manos encima. Pero en el bolsillo interior, debajo de los expedientes del día, estaba la carta. La carta de compromiso familiar de 6 años atrás que Paola me dijo que guardara y que yo guardé sin saber exactamente por qué. La tenía ahí. No era para ese cuarto, era para mí. Era el recordatorio de que no había inventado nada, de que todo lo que pasó había pasado de verdad, de que yo tenía razón en guardar todo. Rodrigo vio el gesto de abrir la carpeta y entendió. No necesité mostrarle nada. Armando Becerra terminó las preguntas del protocolo. Rodrigo respondió lo que pudo. La entrevista duró 24 minutos en vez de 40. Cuando terminó, me levanté, le estreché la mano a Rodrigo, como la de cualquier candidato, y le dije que recibiría respuesta por correo en los próximos 5 días hábiles. Él esperó un segundo, como si fuera a decir algo más. No dije nada más. Armando lo acompañó al lobby. Yo me quedé un momento en la sala de juntas mirando la mesa vacía. Guardé la carpeta, me colgué el saco en el brazo y salí por el estacionamiento de empleados. Si esto te pegó como a mí me pegó cuando finalmente entendí lo que había cargado todos esos años, denle like. Es algo pequeño, pero significa más de lo que se imaginan. El carro de mi mamá estuvo estacionado 40 minutos frente al edificio, esperando que yo saliera por la entrada principal. Yo ya estaba en el Oxxo de la cuadra siguiente comprando agua cuando me di cuenta de eso. Me senté en el bordillo de la banqueta afuera del Oxxo y me bebí el agua muy despacio. No me sentía victoriosa, no me sentía triste. Me sentía cansada de la manera en que uno se cansa cuando algo que cargó mucho tiempo finalmente llega al suelo. Pensé en Rodrigo ahí adentro de ese carro, esperando. Pensé en que en algún lugar de él había un hombre que de verdad creyó que era el que más necesitaba, que la lógica de su vida tenía sentido. Eso no lo justificaba, pero lo hacía real, lo hacía humano. Y eso era peor y mejor al mismo tiempo que si hubiera sido simplemente malo. Tiré el vaso, me levanté, volví a la oficina. La tarde siguió con las reuniones de siempre, el proveedor que llamó tarde, el correo de las 7. A las 7:15 guardé la computadora y salí por la puerta de siempre. En el camino al metro, mi teléfono vibró. Era mi mamá. Lo vi vibrar en mi mano. 4 veces seguidas. 4 llamadas. Las guardé en el registro y seguí caminando. Las consecuencias llegaron por terceros, como llegan siempre las noticias que nadie quiere contarte directamente. Mi tía Berta me llamó 10 días después con su cadencia de alguien que no sabe que está siendo portavoz, y entre una cosa y otra me fue diciendo en pedazos que Rodrigo había llegado a Saltillo de mal humor, que le había dicho algo a mi mamá sobre cómo lo trataron en Monterrey, que mi mamá estaba muy sentida con Renata, que no entendían por qué si era su propia empresa. Mi tía no terminó esa oración. Yo no la ayudé a terminarla. Escuché todo. Dije, ya entiendo, tía, gracias por avisar.
y colgué. Armando Becerra me había comentado el día siguiente de la entrevista, sin que yo le preguntara nada, que había buscado a la distribuidora en el sistema de facturación histórica de la empresa, y que sí había registro de la deuda sin saldar. No fue un comentario largo, fue, interesante candidato, oye, y cambió de tema. 3 días después, envié el correo de resolución a Rodrigo, con el mismo formato que uso para todos los candidatos no seleccionados. Agradecimiento por el tiempo, proceso competitivo, perfil en banco de candidatos para futuras vacantes. Firmé con mi cargo y mi nombre, no como hermana, solo como lo que soy en esa empresa. Mi mamá llamó esa noche. No contesté. Llamó 2 veces más en los siguientes 4 días. No contesté ninguna. No estaba castigando a nadie. No quería que eso fuera un castigo. Necesitaba tiempo para saber qué quería decir antes de abrir ese canal. Y no sabía todavía que lo que vendría sería diferente a todo lo que había sido antes entre nosotras dos. La quinta llamada llegó un domingo por la mañana, a las 10:15, mientras yo estaba barriendo mi sala con las ventanas abiertas y la radio puesta baja. Vibró en el sillón y vi el nombre de mi mamá en la pantalla, y algo en mí dijo que contestara. No sé qué fue, quizá el tono de la hora, la luz del domingo, el cansancio de cargar durante semanas el peso de no contestar. Levanté. Bueno. Un silencio corto del otro lado. Y luego la voz de mi mamá, diferente. No la voz del reporte de Rodrigo, no la voz de la petición disfrazada de conversación. Una voz más pequeña, más despachada de todos sus argumentos. Renata, ¿cómo estás tú? No, ¿por qué no contrataste a tu hermano? No, ya sé lo que pasó. Solo, ¿cómo estás tú? Me quedé parada con la escoba en la mano, descalza en el piso de mi sala, y no supe qué decir un momento. Algo dentro de mí quería que eso fuera suficiente. Algo dentro de mí sabía que no lo era, pero que era real, que esas 4 palabras habían costado algo, que mi mamá no las dijo gratis. Bien, mamá, dije al final. ¿Y tú? Hablamos 30 minutos. No resolvimos nada. No hablamos del dinero, ni de Rodrigo, ni de la entrevista. Hablamos de cómo estaba su rodilla, de que yo tenía un proyecto nuevo que me tenía contenta, de que ella había sembrado jitomate en el patio y le estaba yendo bien. Al final, antes de colgar, mi mamá dijo, «Cuídate, Renata». Colgó. No fue un perdón, no fue una disculpa. Fue lo más cerca que mi mamá ha estado de verme sin el filtro de «Renata puede sola». Y yo lo recibí exactamente del tamaño que era, pequeño, real, frágil como todo lo que llega tarde pero que llega de todas formas. No llamé a Rodrigo. No tenía nada que decirle que no hubiera dicho ya en esa sala de juntas, con mis manos sobre la carpeta y el reloj de mi abuela en la muñeca. Ese domingo en la tarde le mandé un mensaje a Paola. No de «lo logré», ni de «ya pasó todo». Solo le escribí. El domingo de mi mamá se parece un poco a un domingo mío ahora. Y Paola respondió a los 2 minutos, con su manera directa de siempre. Eso significa que te lo ganaste de verdad. Lo guardé. Lo leí 2 veces. Tengo 37 años y tardé más de lo que hubiera querido en aprender que hay una diferencia enorme entre sobrevivir y habitar tu propia vida. Sobrevivir es lo que yo hice durante mucho tiempo. Llegar al final del mes, al final del año, al final de cada conversación difícil con mi mamá, con Rodrigo, con la versión de mí misma que cedía porque creer lo que me habían enseñado era más fácil que cuestionarlo. Habitar es diferente. Habitar es comprar tamales un domingo y pasarlos por la puerta de Paola porque sí, porque quieres, porque puedes. Habitar es hacer café de olla a las 5:30 de la mañana en una cocina que es tuya y tomártelo en la ventana mirando cómo se hace de día. Habitar es no necesitar que nadie te vea hacer algo para que eso cuente. Lo que Rodrigo quería de mí ese día en la sala de juntas no era el trabajo, era la confirmación de que yo seguía siendo la que cede, la que da, la que hace el gesto familiar aunque le cueste todo. Y yo no le di eso. No porque quisiera hacerle daño, sino porque ya no soy esa persona. La decisión en la sala de juntas no fue la venganza. La venganza, si a eso le quiero llamar venganza,
Fue juntar otro ahorro sin decírselo a nadie. Fue firmar en la notaría sola, con un café americano de papelería. Fue llegar 6 años después a un punto de mi vida donde la decisión era mía, y la tomé desde mi lugar, no desde el dolor, ni desde el rencor, ni desde las ganas de que alguien me vea sufrir, desde mi lugar. Esta mañana salí temprano a comprar pan al puesto de la esquina. El mismo señor de siempre con su delantal blanco y su canasta de bolillos con mantequilla. Compré 2, como siempre. Los metí en mi bolsa. Caminé de vuelta por las calles de Cumbres, con el sol entrando entre los fresnos, a ese ángulo de las 7 de la mañana que solo dura 10 minutos. Me acordé de mi abuela Esperanza, la del reloj, la que me lo dejó, y de una cosa que me dijo una sola vez cuando yo era niña, y me quejé de algo que ya no recuerdo. Me dijo: Renata, las cosas que te cuestan trabajo son tuyas de una manera diferente. Son tuyas hasta adentro. No entendí entonces. Creo que sí entiendo ahora. Subí al departamento, calenté agua, saqué el pan, lo puse en el plato. Me senté en la mesa junto a la ventana. El reloj de mi abuela estaba sobre la mesa. Lo había sacado antes de salir sin darme cuenta. Lo agarré. Lo puse en mi muñeca. Mi nombre es Renata Solís Fuentes. Tengo 37 años. Y esta mañana tomé mi café de olla con pan de mantequilla frente a la ventana de mi departamento, que es mío, que lo pagué yo. Y el sol entraba como entra los domingos de Monterrey. Y no le tuve que explicar eso a nadie. Me llamo Renata. Tengo 37 años. Y antes de que se vayan, quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez alguien tomó algo tuyo con el argumento de que tú podías recuperarte y el otro no? ¿Y qué hiciste con eso después? Déjenmelo en los comentarios, los leo todos. Si esta historia se quedó con ustedes, denle like a este video, suscríbanse para que no se pierdan la siguiente, y compártanlo con alguien que necesite saber que el tiempo, a veces, hace lo que nosotros no pudimos pedir.